Pues ya estamos aquí de nuevo, no hemos tardado tanto, ¿verdad? Y es que tenemos muchas ganas de seguir profundizando con vosotros, de seguir hablando de nutrición deportiva y en esta ocasión de encima saber todo el potencial de nuestros productos de Herbalife Nutrition, de nuestros productos de la línea H24. Y como lo prometido es deuda, volvemos a tener con nosotros a nuestro queridísimo miembro del Consejo Asesor de Nutrición de Herbalife Nutrition para darnos esta formación de la línea H24. Con todos vosotros, Julián Álvarez. Julián, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al NATTour virtual. Y ahora vamos a redondear la faena y vamos a hablar de cómo nuestros productos te pueden ayudar a hacer la mejor nutrición deportiva. Vamos a hablar de nuestra querida línea H24. Y lo primero que tenemos que entender es por qué. Y lo primero que tenemos que saber es por qué la gente hace ejercicio. Y no todo el mundo lo hace por la misma razón. Hay gente que hace ejercicio buscando rendimiento, la gente que está en competición, pero buscan rendimiento en el partido, en la competición. Pero cuando entrenan, lo que buscan es mejorar. Para luego el partido. Pero en el entrenamiento lo importante no es lo que hagas en el mismo entrenamiento, sino en lo que te transforma ese entrenamiento. Mantengamos eso en la cabeza. Luego, además, hay gente que hace ejercicio porque se lo dice el médico. Oiga, usted haga ejercicio para controlar la tensión arterial, porque necesita usted hacer ejercicio, por lo que sea. Pues será para mejorar la salud en un ámbito determinado. Y luego hay mucha gente que hace ejercicio porque, bueno, también buscando esa salud, son conscientes de que tienen que mejorar su composición corporal, de que tienen que perder grasa, de que tienen que controlar su peso, y esas personas hacen ejercicio fundamentalmente para quemar calorías, aunque hay que recordarles que también es importante que ese ejercicio les permita mantener la masa muscular, de manera que lo que pierdan sea la grasa. Entonces, tenemos muchas diferentes opciones o muchos diferentes objetivos en la gente que está haciendo ejercicio y tenemos que entenderles. Tenemos que entenderles porque en función de su objetivo nosotros les tenemos que ayudar a alcanzar sus objetivos. ¿Ok? Bien, pues, ¿qué haremos con esa nutrición deportiva? Pues lo que estamos diciendo, ayudarles a alcanzar los objetivos. Al que esté compitiendo, darle la nutrición que le va a ayudar a tener su mejor rendimiento. Al que entrena, darle la nutrición que va a hacer que ese entrenamiento se transforme en una mejora. Al que quiere controlar peso, darle la nutrición adecuada para proteger a su músculo y al mismo tiempo ayudarle a ir bajando esa grasa. ¿Y cuándo haremos esta nutrición? Pues la haremos antes del ejercicio para prepararnos para ese ejercicio, durante el ejercicio para rendir durante el ejercicio y después del ejercicio para recuperar de ese ejercicio. Pero veremos que este antes, durante y después luego se solapa todo un poquito, ¿no? Porque fundamentalmente lo que vamos a pretender es optimizar tu nutrición deportiva las 24 horas. Y por eso tenemos una línea amplísima que nos va a permitir cubrir toda esa nutrición. Fijaros lo que os digo, cubrir toda esa nutrición desde la mañana hasta la noche. Y eso es muy importante, porque no es, me tomo esto a esta hora y lo he hecho todo. No, tengo que ser consciente de que toda mi nutrición durante todo el día, desde la mañana a la noche, puede estar mejor hecha o peor hecha en función de lo que esté tomando. ¿Ok? Y mantenemos las tres áreas básicas: nutrición general y control de peso, hidratación y alimentar el ejercicio. Y normalmente la nutrición general y el control de peso la vamos a asociar al antes, la hidratación va a ser durante y alimentar el ejercicio va a ser después. Pero no siempre es al 100% así, porque hemos dicho y seguiremos diciendo que no solo hidratarte cuando haces el ejercicio, también es mantener una buena hidratación todo el día. Que la nutrición general la haces antes del ejercicio, pero también la haces después del ejercicio, la haces todo el día. También incluso si quieres controlar peso, por ejemplo, vas a cambiar tu hidratación y a lo mejor te vas a hidratar con Hidrate en vez de con CR7 porque tiene menos calorías. Entonces va a haber una, digamos, conexión entre los tiempos y las áreas. Pero en líneas generales, antes, durante y después,
nutrición general, hidratación, alimentar al ejercicio. ¿Ok? En esa nutrición general y el control de peso tenemos una de nuestras estrellas, un Fórmula 1. Nuestro Fórmula 1 es nuestra estrategia para ayudar a la gente a controlar el peso. ¿Cómo? Dándoles una comida de altísima calidad con todos los nutrientes que necesitan, en este caso, adaptada para deportistas, ¿vale? Por ejemplo, incluyendo esa L-glutamina y con proteína que viene de la leche en vez de proteína de suero de leche en vez de proteína de soja, porque es la que buscan los deportistas, pero con todas las vitaminas, con todos los minerales, con fibra, etcétera, etcétera, sin gluten. Sabéis que, bueno, pues que además se remodeló esta fórmula, ahora lo veremos. ¿Y por qué utilizamos esta proteína? Porque el deportista ha oído y sabe que la proteína de suero llega más rápido al músculo, y eso es como que le llama, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si yo me tomo una proteína de suero sola, va a llegar muy rápido al músculo, pero es como cuando tomo azúcar. Sube muy rápidamente, pero luego baja y me deja en hipoglucemia. Y yo no quiero quedarme sin proteína porque mi, digamos, trabajo metabólico ocurre las 24 horas. Entonces, ¿cuál es el truco? Porque esto no es como la de soja. ¿Veis que la de soja que ahí está en medio, que es la blanca, la de soja se mantiene más en el tiempo? Como la del suero baja mucho más rápidamente, lo que hago es asociar otra proteína a la leche, que es la caseína, que entre las dos me sale más o menos como lo que hace la soja, que es una proteína que sube al principio y que luego se mantiene lo suficiente hasta llegar a la siguiente comida. Primero, para que yo tenga esa sensación de saciedad y llegue bien a la siguiente comida, y segundo, para que mi cuerpo no entre en catabolismo porque se queda sin proteínas. Entonces esas dos cosas las voy a cubrir perfectamente con esa asociación, o bien con proteína de soja, como tenemos en los demás Fórmula 1, o bien con esa asociación de proteína de suero y caseína, como hacemos en el Fórmula 1 Sport. Y además, como toda la serie, y esto vale para toda la línea H24, pasan controles de dopaje. ¿Que los necesitarían? No, ninguno de nuestros productos va a dar positivo en un control de dopaje. Pero ¿qué ocurre? Que el deportista llega ahí como preocupado cuando dice suplementos, como ha habido suplementos, y hay suplementos que le meten ahí de todo y sin ponerlo en la etiqueta, los tíos llegan ahí como con miedo. Entonces, si tú les dices, esto está certificado, ¿eh? Esto pasa controles, te dice, ah, vale. Y entonces les da esa confianza, ¿ok? Bien, entonces, Fórmula 1 Sport dentro de nuestro grupo de nutrición de proteínas, porque bueno, en un batido preparado, como dice la etiqueta, que en este caso sería con leche semidesnatada, vamos a tener 19 gramos de proteína, vamos a tener ese buenísimo aporte de fibra de 5 gramos y vamos a tener esas 25 vitaminas y minerales más el aporte extra de glutamina y con un producto controlado. ¿Cómo se prepara? Como cualquier Fórmula 1. 2 cucharadas, que son unos 26 gramos, más o menos 2 cucharadas soperas, o si tienes la cucharada medidora, perfecto, ¿vale? En 250 mililitros de leche semidesnatada, que es la leche, todas las semidesnatadas tienen esa cantidad, un 1,5% de grasa. Lo juntamos, lo meneamos y para adentro. Y lo que os decía, ¿por qué es importante que sepamos que se renueva la fórmula? No por el hecho que se haya renovado, decir, bueno, ya, no, porque esto nos demuestra que no estamos estancados, que estamos continuamente buscando la mejora. Y si vimos que en los Fórmula 1 era bueno que no tuvieran gluten, que mejoráramos la fórmula vitamínica, pues también lo aplicamos al Fórmula 1 Sport. Lo que os quiero recordar con esto es que el Fórmula 1 Sport, tal y como lo tenemos ahora, es tan bueno como cualquier Fórmula 1 para ser usado como un Fórmula 1, pero es especialmente bueno para la gente que hace deporte. Ese es el concepto, ¿ok? Y luego, como estrategia, una de las cosas que podemos hacer si queremos controlar el peso es llevarnos un ejercicio justo antes de una comida. Y planteamos un ejercicio con una cierta intensidad. Acordaos que el ejercicio de ayunas no lo podemos hacer con una intensidad de buenas a primeras, pero buscamos un poquito de intensidad en ese ejercicio y luego nos tomamos un Fórmula 1 Sport. ¿Por qué? Porque como el Fórmula 1 Sport ya lleva proteína de suero, nos va a permitir que nos entre más rápidamente, pero al mismo tiempo es un Fórmula 1. Luego al mismo tiempo estamos cubriendo una comida. Luego tanto si lo hemos hecho por la mañana, que hemos ido a hacer ejercicio de ayunas, y luego nos hemos tomado el Fórmula 1 Sport, como si hemos decidido hacer ejercicio en el gimnasio por la tarde y luego cenar un Fórmula 1 Sport, es una estrategia estupenda para recortar más esas calorías sin dejar de alimentar el ejercicio, que es la clave. ¿Ok? Entonces, si queremos apurar un poquito más, usamos el Fórmula 1 Sport para esta estrategia de control de peso. Bien. Pero hemos hablado que casi toda la nutrición general y control de peso sería antes, pero hay otras cosas que también hacemos antes, aunque no sean puramente la línea H24.
Pero creo que es importante, si hablamos de nutrición deportiva, que os recuerde que estos productos tienen una aplicación muy buena en nutrición deportiva. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a otras cosas que podemos tomar antes. Yo me he enamorado de este producto, sabéis que tiene relativamente poco tiempo y yo me he enamorado de esto. Del café con un alto contenido de proteínas. Primero, porque me encanta el café, y es café, y está buenísimo. Y segundo, porque te da las dos cosas que necesitas antes de un entrenamiento de fuerza. Te da ese poquito de cafeína, que no es la barbaridad que llevan algunas cosas de cafeína, es más o menos la misma cafeína, que ahora veremos el siguiente, que es el Liftoff, más o menos la misma cafeína, esos 80 miligramos de cafeína, que es perfecto para activarte y para ir a ese ejercicio ahí como, venga, aquí estoy yo, pero además te da 15 gramos de proteína de suero. Eso es un chollazo para irte a hacer ejercicio, porque eso te permite que tu sangre esté ya con niveles de proteína muy buenos y cuando hagas el ejercicio ya estés empezando a adaptarte directamente en el mismo entrenamiento. Y me dice, pues entonces si me tomo esto, no me tomo luego hablaremos de ello. Pero un Reveal Strength, no tiene que ver. Además de, me tomo el café antes para hacer el buen entrenamiento y luego si con el entrenamiento me he ganado un batido de recuperación, ya hablaremos de ello, pero me lo he ganado, no lo pierdo, ¿vale? Ok, y además tenemos, como sabéis, el sabor leche macchiato y el sabor mocha, que tiene ese toquecito de chocolate que está, ¡buah! Vale, y nuestro querido Liftoff. Yo desde el Liftoff, del café me he enamorado ahora, del Liftoff ya llevo enamorado años. Porque es que vale para todo, para por la mañana, para el mediodía, para por la noche, para darte ese puntito de energía, y sobre todo antes de un entrenamiento potente, o antes de un partido, o antes de una competición. ¿Ok? Bien, y luego decíamos que esa alimentación del ejercicio, que podríamos combinar ahí lo que sería el batido de recuperación, que sería el después, y el durante, que sería la hidratación, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de lo de alimentar el ejercicio, vamos a hablar un poquito del después, vamos a hablar un poquito de los batidos de recuperación, recordando que tienen un fundamento científico, y el fundamento científico es que yo entreno, y recordar esto que lo hemos dicho a lo largo de los objetivos, yo entreno para conseguir adaptaciones, yo muevo pesas para que el siguiente entrenamiento pueda mover más pesas y así esté más fuerte y cuando me voy a remar le dé la patada más fuerte. Oye, no, es que a mí me mola hacer pesas, a mí también, pero no lo hago solo porque me mole, lo hago con un objetivo. Luego el objetivo mío al hacer las pesas es conseguir mejorar mi sistema muscular. Y eso no solo depende de que haga bien las pesas, depende mucho también de que yo asimile ese trabajo. Y para que asimile ese trabajo, la clave es la recuperación. Y la clave de la recuperación, insistimos, es la nutrición, es la ventana metabólica. Y esto es algo que además se conoce desde el siglo pasado. Los primeros trabajos que empiezan a demostrar ese cambio de catabólico después de hacer el ejercicio a anabólico gracias a tomar un batido de proteínas, lo conocemos desde los años 90. Y precisamente por eso yo ya en el 2000, que empecé a trabajar con los estudiantes, empecé a darles un batido en todos los entrenamientos y empezaron a llamarme doctor batido, porque la base científica ya estaba. Pero la gente entonces no lo tenía muy claro, pero ahora ya la mayoría de la gente ya lo entiende. Pero hay que seguir recordándoselo. Después del ejercicio se abre una ventana como un piano y ahí hay que meter. Y me dices, no, y por eso decimos, oye, tomarlo en la media hora. No, pero cuanto antes mejor. Cuando tú acabas el ejercicio, la ventana está así. Y a la media hora sigue abierta, todavía te lo puedes tomar, pero ya está así. Y a las 2 horas, hombre, pues algo entrará, pero ya hay que colarlo con puntería, ¿vale? Entonces, cuanto antes, mejor, ¿de acuerdo? Y en ese batido vamos, como decíamos, a recuperar el músculo y recuperar la energía. Cuando el ejercicio es un ejercicio que me agota la energía, que me agota el glucógeno, necesitaré más recuperar ese glucógeno, más hidratos de carbono. ¿Y quién tiene más hidratos de carbono? El Reveal Endurance. Pero cuando es un ejercicio de fuerza, que lo que hace es machacar el músculo, romper músculo, pero para crear uno nuevo, ¿qué necesito para crear ese músculo nuevo? ¿De qué está hecho el músculo? De proteína. Luego, para crear ese músculo nuevo, necesitaré más proteína. También necesitaré algo de hidratos de carbono, porque necesito energía. Si yo pongo una obra y no les doy corriente, ¿cómo se van a poner a trabajar los obreros? Necesito energía, pero necesito ladrillos. Y esos ladrillos son la proteína. Entonces, acordaros, cuando hago ejercicio de resistencia, Reveal Endurance, cuando hago ejercicio de fuerza, Reveal Strength. Porque están ya preparados para no solo darte esa diferencia de proteína y hidratos de carbono, sino, por ejemplo, el Reveal Endurance
ayudarte con la carnitina para que se recupere mejor el glucógeno. El Reveal Strength, tener un extra de hierro para que recuperes la mioglobina muscular. Entonces, ya hay detallitos de hacerlos producto chapó, producto Ferrari, ¿no? Producto alto nivel. ¿Y si hago un ejercicio intermedio? Pues lo puedo mezclar perfectamente, que es lo que hace Cristiano. Él mezcla Reveal Endurance y Reveal Strength y me hago un batido de mezcla. Porque los productos se pueden mezclar y luego lo volveremos a ver. Los productos se pueden mezclar siempre y cuando lo hagamos con cabeza y con sentido común. ¿Ok? Reveal Endurance destinado a deportes de resistencia, deportes aeróbicos, triatletas, corredores, ciclistas, maratonianos, cualquiera. Y me dices, me decían los deportes de fútbol, pero si yo hago fútbol y estoy ahora en pretemporada y lo que hacemos es salir a correr, pero yo soy futbolista, me tomaría un strength. No, pero si salir a correr, si el ejercicio que has hecho es un ejercicio de resistencia, te tomas un endurance. Incluso si es un entrenamiento de fútbol, pero ha sido un entrenamiento de baja intensidad y muy largo, que lo que ha hecho es gastarte, te has quedado como... Yo digo a la gente, cuando tú notas que te has quedado sin fuerzas, es más Reveal Endurance. Cuando, sin embargo, en vez de esto, tú haces un entrenamiento, que esto sería lo que os decíamos, fundamentalmente carbohidratos. Fijaros, la proporción de carbohidratos a proteína es prácticamente de 4:1. Y me diréis, oye, ¿no tiene fibra? Claro, porque no es un Fórmula 1, es un batido de recuperación. Y la fibra, que es buenísima para mi nutrición, y para que cuando yo en una comida tomo fibra, la comida la vaya absorbiendo y me mantenga nutrientes hasta la siguiente comida, aquí no. Aquí yo lo que quiero es que esto vaya a cañón. Yo quiero que esto entre al músculo, vamos, como un cohete. Y por eso no tengo fibra. ¿Veis cómo las cosas tienen sentido? Tengo proteína de rápida absorción, tengo carbohidratos de rápida y lenta absorción, porque sí que me interesa que se mantenga un rato, y no tengo tampoco todas las vitaminas, porque no es una comida. Tengo las vitaminas y minerales que necesito y los aminoácidos que necesito, que en este caso son los ramificados, para mejorar esa recuperación. Está diseñado para eso. La preparación, lo mismo, en este caso son 4 cucharadas con 250 mililitros de agua. ¿Por qué hacemos todos los batidos Reveal con agua? Porque se absorben más rápidamente. Aparte de que ya en el mismo Reveal está todo lo que necesitamos, luego no necesito añadir la leche, no me suma nada y me enlentece la absorción. ¿De acuerdo? Oye, es que a mí me gusta de vez en cuando tomarme un Reveal con leche. Bueno, pues como capricho te lo puedes tomar, pero para recuperar estás perdiendo calidad, porque se va a absorber más lentamente. ¿De acuerdo? Entonces están preparados para hacerlos con agua. 4 cucharadas en 250 mililitros de agua. ¿Ok? Y tomarlo dentro de los 30 minutos. Yo digo, tomarlo ya. Es más, tenlo preparado y según acabas, ¡pum! Cuando estás estirando, saca. ¿Vale? Muy bien. ¿Y el strength? El strength es para el deporte de fuerza o de alta intensidad, para el deporte de potencia, para un velocista, cuando haces un trabajo ahí de series, cuando haces multisaltos, cuando haces, pues yo qué sé, deportes de lucha también, la gente que hace judo, la gente que hace crossfit, por supuesto, la gente que hace pesas, pues, obviamente. Un futbolista cuando hace un entrenamiento intenso, también le puede cuadrar un Reveal Strength ese día, porque ese día han hecho un entrenamiento, pues eso, con vallas, con no sé qué, con ejercicio muy intenso. Bueno, pues ese día, pues se ha hecho pesas, claro. ¿Vale? Y en este caso, lo que tenemos es una dosis mayor de proteínas. Aquí la relación, como ahora veremos, es al revés, hay más proteína que hidratos de carbono y tenemos ese añadido del hierro, de la glutamina, etcétera, etcétera, que lo que hacen es favorecer la recuperación de ese músculo. Y hay gente que pregunta, ¿por qué solo tiene 25 gramos de proteína? Porque los estudios han demostrado que en ejercicio del más intenso de fuerza y utilizando proteína de suero, cuando llegamos a 25 gramos ya aumentar la cantidad de proteína no mejora la síntesis muscular. Luego la estoy tirando y hay que ser un poquito responsable y sostenible. ¿Para qué le voy a dar yo a mi cuerpo una proteína que no pueda aprovechar y le voy a obligar a metabolizarla y luego eliminar la urea por el riñón, etcétera, etcétera? No, nosotros todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es que el organismo haga lo que tiene que hacer. Punto y pelota. Entonces, la cantidad de proteína que se puede utilizar, decimos 25 gramos, entre 25 y 30. ¿Por qué? Pues porque no todos los cuerpos son iguales. Pero entre 25 y 30 gramos estaríamos ahí bien. ¿Por qué decimos entre 25 y 30? Porque con suero serían 25, pero si por ejemplo utilizo proteína de soja, que tiene menos leucina, que es el aminoácido que marca esa síntesis muscular, podría necesitar un poquito más de proteína. Vale, pues entre 25 y 30. Reveal Strength, como es proteína de suero de la buena, 25. Y fijaros, sin embargo, carbohidratos solo 10. De nuevo, no tiene fibra
De nuevo, no tiene todas las vitaminas y minerales, sino solo los que voy a necesitar de ahí, y tiene ese extra en los minerales, por ejemplo, de hierro, y esos aminoácidos, incluida la glutamina y los aminoácidos ramificados, ¿vale? Y de nuevo lo prepararé en agua, en 250 mililitros con agua, le añado la cantidad, pim, pim, lo meneo, además se deshace muy bien y me da todos esos beneficios. Las vitaminas que necesito, la L-glutamina, con una carga de calorías intermedia, no llega a ser lo que es un Fórmula 1, no llega a esas 200 calorías, pero me da la energía suficiente para recuperar, ¿ok? Y sobre todo esos 25 gramos de proteína de suero. Vale, pues precisamente por eso me llamaban a mí el doctor batido, porque estaba todo el día dándoles un batido nada más acabar. Y si tengo la suerte de poder contar con los batidos de recuperación de Herbalife, ¿qué daré? Pues el día que haga entrenamiento de fuerza, Reveal Strength. El día que haga entrenamiento de resistencia, Reveal Endurance. El día que haga un entrenamiento intermedio, los mezclo. ¿Por qué? Porque tienen proteína digerible, porque son agradables de sabor. Bueno, el de Strength está que te mueres, el chocolate. Porque se preparan en un pispás. ¿Habéis visto lo bien que se deshacen? Que no hace falta meterlo en la batidora, es que te lo puedes llevar. Te puedes llevar el polvo en la coctelera y le echas el agua allí en el gimnasio, pam, 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 haces así y ya está. Es que es facilísimo. Y sabemos que precisamente lo que os he contado en la fórmula está preparado para llegar rápidamente al músculo, ¿ok? Entonces es una estrategia buenísima. Reveal Endurance y Reveal Strength. En otras ocasiones, como decíamos, cuando yo estoy pensando en que además de que tomo un batido, estoy controlando peso y quiero que sea una comida, bueno, pues puedo utilizar como recuperador Fórmula 1. Pero el FETEN para hacer la mejor recuperación es Reveal Endurance y Reveal Strength. Si no tengo que controlar peso, ¿qué haría? Pues yo acabo el entrenamiento de fuerza, me tomaría un Reveal Strength y en lo que llego a casa luego ya cenaría o lo que me toca, o si me apetece, o si me cuadra un Fórmula 1, me tomaría un Fórmula 1 pues media horita después o 45 minutos después. Y ya mucha gente entonces dice, bueno, pero entonces, con tanto batido, ¿cuál me tomo? Pues volvemos a lo de siempre. Hay que saber lo que tenemos entre manos, hay que conocer las herramientas que manejamos. Pues, ¿por qué tienen distintas composiciones? Porque tienen distintos objetivos. Si os fijáis, la diferencia fundamental de los Reveal con todos los demás batidos es que no tienen fibra, punto número 1. ¿Por qué? Pues porque no van a ser utilizados como una comida. Me decís, no, el PDM tampoco tiene fibra. Ya, porque el PDM se toma con Fórmula 1 y Fórmula 1 ya tiene fibra, ¿vale? Y luego tienen muchas menos vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque solo tienen los que necesitan para el ejercicio. Sin embargo, uno de ellos tiene más hidratos de carbono y otro de ellos tiene más proteína en función de lo que estemos buscando. Y aquí, en todas estas elecciones, porque tú me dices, bueno, pero yo no soy deportista de élite, que luego lo veremos más adelante, ¿puedo tomarme un batido que no sea un Reveal? Sí. ¿Va a ser igual de bueno? No. ¿Pero va a ser suficiente para un globero? Sí. ¿Vale? Entonces, si yo a lo mejor tengo en casa, porque es lo que tengo, Pro 20, y digo, oye, he ido a entrenar y me tomo un Pro 20, chicos, pues no me estoy tomando 25 de proteína de suelo, me estoy tomando 20 de proteína de soja, pero ya es algo, ¿ok? Si os dais cuenta, pues tengo ahí hidratos de carbono y proteína más o menos en la proporción que está en un Reveal Strength, pero me faltaría un poquito de hidratos y me faltaría un poquito de proteína. Bueno, pues a lo mejor incluso si tengo un Pro 20 Select y le añado un poquito de PPP, pues casi me lo apaño, ¿vale? Evidentemente sería más lenta la recuperación porque tiene fibra, etcétera, etcétera. Es decir, no sería un Reveal. Los Reveal son los FETEN para recuperar. Pero si tengo otro batido y miro la composición y me cubre lo que yo necesito, o por lo menos me ayuda, mejor eso que nada, por supuesto. ¿Ok? Y además de todo eso, acordaros de por qué utilizamos el café con alto contenido en proteínas. Porque con muy poquitas calorías me da un chute de proteínas estupendo, prácticamente sin hidratos de carbono, y con ese poquito de cafeína. Por eso es ideal no para después, sino para el antes. ¿Vale? Entonces recordemos que esos 20-30 gramos de proteína son los que van a estimular esa síntesis muscular. ¿Ok? Y recordemos que había distintas proteínas. Y entonces recordemos que además la gente, según lo que está buscando, va a utilizar más unos productos u otros. La gente que utiliza los productos en el día a día va a utilizar normalmente el Fórmula 1 y el PDM. La gente que le gusta buscar productos así un poquito más especiales y más de detalle y más de elaboración y con más, a lo mejor, cuidado de los orígenes y tal y cual, pues a lo mejor se va más al Triblend, se va más al Pro 20, y la gente que hace deporte se va a ir a la línea H24, tanto con un Reveal como con un Fórmula 1. Pero todos son batidos que pueden ser utilizados. Y por último, la hidratación, que la dejo para el final porque quiero que insistáis muchísimo en la hidratación. Llega el verano, hace mucho calor, hemos perdido el concepto de hacer ejercicio,
vamos a volver a estar en la calle con calor y vamos a salir y vamos a hacer cosas y estamos disparados. Y no nos damos cuenta de que tenemos que beber. Es muy importante hidratarse. Y no vale la sed, lo repetimos, no vale la sed. Hay mucha diferencia entre unos u otros. Y la actividad física activa mucho la pérdida de agua. Pero no solo la actividad física de hacer ejercicio, oye, voy a entrenar, lo tengo claro, no, la actividad física de ir al monte, incluso de trabajar, de aprovecho el verano, aquí estoy en la casita hasta que tengo la playa y voy a hacer aquí unas horas en el jardín, no sé qué. Esa actividad física también aumenta el consumo de agua, ¿de acuerdo? Entonces, coger ese hábito de hidratación continuamente. Es muy peligroso no hidratarse, no solo por lesiones, no solo porque baje tu rendimiento, que eso ya es importante si te importa hacer ejercicio o estás en competición, pero porque puede ser incluso grave. Un golpe de calor puede ser algo grave. Si alguna vez os despistáis y no bebéis adecuadamente, en cuanto notéis esa sensación del golpe de calor, que es una sensación como de mareo, rápidamente avisar a alguien, porque os puede dar un desmayo y no daros cuenta, pero buscar rápidamente una sombra, y si pudierais meteros en agua fría, si estáis en una piscina, tiraros a la piscina de cabeza y empezar a rehidrataros rápidamente, ¿ok? Y si le pasa a alguien cerca de vosotros, ayudarle a hacer eso. Bien, como decíamos antes, mucho más posible morirte de un golpe de calor que de un ataque cardíaco, ¿eh? Así que, y esto lo podemos prevenir fácilmente. Y para eso tenemos las bebidas deportivas. Porque además no es solo beber agua, es también recuperar las sales. Y es aprovechar que estoy llegando por una vía a mis células para además darles un poquito más de energía en forma de hidratos de carbono y un poquito más de vitaminas para que puedan utilizar correctamente esa energía. Incluso si el ejercicio es muy intenso, les puedo meter un poquito de proteína. No un Rebel Strength, no les voy a meter 25 gramos, pero sí 6, 7, 8 gramos de proteína. El organismo que está haciendo ejercicio es capaz de asimilarlo, sobre todo si voy en una bici, en una tirada larga. Por eso, cuando hablábamos de que hay distintos tipos de bebidas deportivas, nosotros tenemos las tres. Tenemos la bebida deportiva estándar, que es la ideal para casi todo, que es el CR7. CR7 Diet, sabéis que tiene las sales que necesita. Además ha conseguido ser hipotónico, es decir, más fácil de beber, pero con una muy buena concentración de sodio. Y además me da esas vitaminas del grupo B, me da magnesio y me da esas calorías para darme energía, que va alrededor de unas 100 calorías, ¿vale? Recordar eso, que hemos conseguido hacerlo hipotónico sin perder el sodio. Luego tenemos una bebida deportiva baja en calorías, que es el hidrate. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no añadirle azúcar. Tiene un poquito de calorías, ¿por qué? Porque el sabor es natural. Y entonces ahí tiene un poquito de hidratos de carbono, pero muy poquito, ¿veis? Y no tiene proteína, por supuesto, y sí tiene las vitaminas y sí tiene los minerales. Y la bebida deportiva extra, que lo que hacemos es al revés, meter dos vías de meter hidratos de carbono, dos tipos de hidratos de carbono para poder aumentar la cantidad de hidratos de carbono que yo absorbo, porque recordar que estoy haciendo ejercicio y lo tengo que hacer muy fácil. Y además sumar un poquito con la proteína. Entonces tengo más hidratos de carbono de más tipos y además el extra de proteína. Aquí sí que ya no somos capaces de hacer la hipotónica, tiene tantas cosas, pero sí somos capaces de mantener la isotónica, con lo cual se puede beber. Pero os daréis cuenta que si tú me dices, oye, a mí me es más fácil beber un hidrate o un CR7 que un Prolong, sí, pero es que el Prolong te da mucho más que un hidrate o un CR7. Entonces cada cosa tiene su momento. El Prolong te lo tomarás en una salida larga, te lo tomas si vas al monte y te vas varias horas a hacer algo, a un ride, o el Prolong te lo tomas en un descanso de un partido de fútbol que está siendo fuerte, o en un pádel que está siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento estás sentado y puedes tranquilamente tomártelo y asimilarlo, ¿vale? Recordad lo que decíamos del CR7 y, clave, me da esos carbohidratos para conseguir que yo dure más, para alargar un poquito mi cantidad de combustible, me da una buenísima hidratación porque me llega muy bien por esa concentración que tiene de sales y por el apoyo del magnesio, y me ayuda a que mi cuerpo pueda utilizar esa energía gracias a esas vitaminas del grupo B. Entonces, generalmente, como veis, el rango más amplio lo tenemos con el CR7 Drive, pero en situaciones en que la actividad es de baja intensidad, podemos usar el Hydrate o en el día a día, o incluso en actividades de más intensidad si lo que yo quiero es perder peso. Entonces lo que hago es, pierdo un poquito de rendimiento, pero si estoy entrenando no me importa tanto el rendimiento y fuerzo a mi organismo a utilizar las grasas. Entonces el Hydrate o el hidrate podrá ser o porque la intensidad es baja o porque yo quiero forzar a mi cuerpo a usar las grasas, ¿vale? Y si es un ejercicio de muy alta intensidad y lo que me importa de verdad es el rendimiento y le quiero dar toda la energía que pueda,
mira el Prolong. Este es esos productos que cuando la gente, un ciclista, un tal, lo prueban, te dicen, tío, ¿qué lleva eso? Como diciéndote esto es legal, ¿no? De lo bien que funciona, ¿vale? Porque el Prolong se nota mucho lo que te da cuando de verdad necesitas energía, lo que te da el Prolong es otra cosa. Pero no olvidéis que además de que estemos tomando esa bebida de hidratación cuando estamos entrenando, tenemos que mantener una buena hidratación todo el día. Y para eso tenemos el aloe, y para eso tenemos el té, y para eso tomamos los batidos, porque los batidos son comidas líquidas porque también me ayudan a hidratarme, ¿de acuerdo? Entonces, muy buena hidratación, siempre ir con mi bebida a entrenar y de vez en cuando decirle a la gente que haga eso. Decirle, oye, ¿tú alguna vez estás pesado antes y después de entrenar? Y dice, ¿para qué? ¿Para ver lo que adelgazo? Sí, para ver lo que adelgazo. Mira, he adelgazado 1 kilo. Pues no has adelgazado 1 kilo. Te has deshidratado. Quiere decir que no estás bebiendo correctamente. Necesitarías beberte 1 litro más durante tu entrenamiento. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar todo eso y vamos a ayudar a la gente a optimizar esa nutrición deportiva. ¿Ok? Porque tenemos la mejor línea de suplementos para las 24 horas, como decíamos, de la mañana a la noche. Y ya que hablamos de la noche, ¿puedo seguir apoyando en mi nutrición a un deportista cuando llega la noche? Pues hasta durmiendo le vamos a apoyar la nutrición, fíjate, hasta durmiendo. ¿Y cómo me pueden ayudar en la nutrición durmiendo? Pues fijaros, con el Restor. El Restor es un invento espectacular. Primero, me da las vitaminas que necesito para recuperarme del daño que ha supuesto el ejercicio, que es lo que hago por la noche, para restaurarme, y luego añaden un compuesto que es el Lactium, que es un compuesto obtenido del hidrolizado de la proteína de leche, ¿vale? De ahí se obtiene el Lactium, que es como un trocito de eso, y ese Lactium, fijaros que tiene como una interacción sobre los receptores de los relajantes musculares. Cuando a ti, por ejemplo, tienes una enfermedad y te da el médico el Valium, la benzodiazepina y estas cosas, el diazepam, para que se relajen los músculos. Bueno, pues sobre esos mismos receptores tiene un cierto efecto el Lactium y ayuda a que se relajen tus músculos. Entonces no es que sea un sedante, no es un hipnótico, no es una benzodiazepina, pero favorece ese descanso, sobre todo a nivel del músculo. Y lo que se ha visto es que los deportistas, cuando están entrando muy fuerte, que además se altera su descanso porque sube su cortisol, al tomar Restore durante todos los días, durante ese entrenamiento de muy alta intensidad, que el estudio este se hizo en biatletas, que sabéis que estos son los que van haciendo esquí de fondo y luego disparan, haciendo esquí de fondo y luego disparan, ¿no? Que es un machaque. Bueno, pues se vio que los que lo tomaban, el cortisol no subía, descansaban mucho mejor y eran capaces de asimilar mucho más entrenamiento. Entonces tenemos una herramienta más que, sobre todo cuando el entrenamiento es de alta intensidad o cuando tenemos dificultades para dormir o cuando estamos muy fatigados muscularmente o empezamos a hacer, imaginaos que empezamos a hacer crossfit, a hacer pesas y al principio me cuesta mucho, es que me duele todo, tal. Vale, me tomo mi Revil Strength después de acabar, incluso introduzco más omega 3 en mi dieta, vale, todo lo que tú quieras, pero es que llego por la noche, joder, y todo. Bueno, pues me puede ayudar mucho para descansar correctamente, tomarme la capsulita verde del Restor, que es una maravilla. Yo lo digo cuando hemos salido a hacer a veces pues en los Viking Tour, en esto que es un día y al día siguiente y al día siguiente, y es muy importante descansar bien esa noche. Estupendo. ¿Ok? Luego, ¿cómo vamos a mejorar la nutrición de nuestros deportistas? Pues con ese apoyo nutricional a los entrenamientos, alimentando el ejercicio, recordarle a ellos, alimentar el ejercicio no es solo echarle gasolina al motor, hay que darle muchos nutrientes, antes, durante y después, ¿ok? Pero sobre todo después, un buen batido de recuperación es la clave. Bien, además, la hidratación, que os he dicho que además no vale solo el agua y que esto es una cuestión casi de supervivencia, es decir, que no se nos olvide nunca una buena hidratación, y eso no quita que el resto de mi nutrición sea una nutrición balanceada y completa. Antes, si voy a hacer entrenamiento de fuerza, pues un Prolong, o echarle PPP, o el café que hemos dicho antes, ¿vale? Durante, una bebida de rehidratación, y después, un batido de fuerza, Strength, de resistencia, Endurance, mixto, lo mezclo. Facilón, ¿ok? Repetimos. Bebida de rehidratación, mientras hace ejercicio. Si son sesiones largas o duras, utilizaré más el Prolong. Si son muy ligeras o quiero controlar peso, utilizaré más el Hidrate. Tras el ejercicio, siempre un batido de recuperación.
Si es muy duro, strength. Si es muy largo, endurance. Cuando vaya a hacer entrenamiento de fuerza, además puedo meter aminoácidos antes y durante. ¿Cómo? Bebiéndome un Prolon durante y tomándome un café antes, por ejemplo, o un Fórmula 1 Sport antes. ¿Ok? Y antes de la competición o en las sesiones duras, puedo tomar cafeína en forma de café, o en forma del Liftoff, o en forma del NRG, y puedo tomar Nyquil, que me va a ayudar a que la sangre vaya a esos músculos. Y durante todo el tiempo vigilaré que tengo un buen aporte de omega 3, un buen aporte de vitaminas y una nutrición equilibrada. Todo eso lo vamos a tener con nuestra línea H24 y con el resto de productos del resto de líneas de Herbalife Nutrición. Entonces, todo ello nos va a ayudar al deportista a conseguir esa nutrición deportiva ideal, óptima, para conseguir no solo el rendimiento, sino la salud. Y será muy fácil cuando ellos son deportistas. Cuando ellos son deportistas, es muy fácil introducirles en la línea H24. Bueno, a lo mejor el desayuno se toman el clásico, pero en ocasiones podrán cambiar el Fórmula 1 del desayuno clásico, manteniendo su aloe y su té, por un Fórmula 1 Sport, y luego fácilmente verán que el estrés les va de maravilla, se tomarán las bebidas de rehidratación según el tipo de ejercicio que hagan y se tomarán el resto. Con esto será facilísimo. Incluso lo que hablábamos del café o del Liftoff. Con ellos va a ser súper fácil. Pero no toda la gente son atletas de élite. Los atletas de élite lo tenemos claro. Si vienen ellos a buscarnos a nosotros, si vienen a decir, oye, quiero ser un atleta Herbalife. ¿Por qué? Porque quiero los productos. Los atletas vienen a buscarnos porque quieren los productos. Y cada vez que llega un atleta nuevo, lo primero que hablan es hablar conmigo, me cuentan qué hacen y tal, les explico cómo tienen que usar los productos y todos están encantados con los productos. Está claro, a un deportista, a un atleta de cierto nivel, no vas a tener ninguna dificultad para explicarle todo lo maravilloso que son los productos. ¿Pero qué ocurre? Que esos saben que necesitamos suplementos. Porque ellos quieren optimizar sus resultados y saben que necesitan comer bien, pero además tomar esa nutrición específica y además mantener su composición corporal y además hidratarse. Todo eso lo saben. Y entonces ellos lo hacen, porque ellos lo saben. Pero mucha gente, entre comillas, de a pie, no están conscientes de esto. Y como no están conscientes de eso, tenemos que saberlo. Tenemos que saber que hay gente que no es de ese grupo de hacer deporte, que sí hacen un poquito de ejercicio por bienestar, o hacen un poquito de ejercicio porque quieren mantener su peso, pero no son tan conscientes de la nutrición deportiva. Y entonces, como a lo mejor te dicen, oye, es que ya estoy tomando estos productos que me tomo lo uno, lo otro, que luego se darán cuenta de que cada uno es para una cosa y tomarán lo uno y lo otro. Pero inicialmente podemos ayudarles a que con los productos que ellos están tomando, aunque no sea la línea H24, consigan, como decíamos antes, dar ese pasito adelante, utilizándolos también como productos de nutrición deportiva. ¿Cómo? Pues lo que decíamos antes, por ejemplo, preparando los batidos con un poquito más de proteína, si quiero parecerme a un Reveal Strength, o para ponerles más hidratos de carbono. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues preparando un batido, por ejemplo, en vez de prepararlo con leche, lo preparo con zumo. Oye, tengo menos proteína, pero tengo más carbohidratos y me parezco más a un Reveal Endurance. Me vas a decir, entonces es lo mismo, no necesito un Reveal Endurance. No es lo mismo, No es lo mismo. No es lo mismo conseguir hacer un carricoche de estos que lo hago yo en casa, tal, que comprarme un Fórmula 1. No es lo mismo, ¿vale? Pero es un apaño. Y entonces consigo que esa gente se dé cuenta el valor que tiene tomar un batido después de entrenar y te dice, oye, pues desde que me tomo el batido como tú me dices, después de entrenar, lo noto mucho mejor, me acuerdo, oye, ¿puedo dar un paso adelante? Y entonces le dices, no, es que hay un batido especial para eso. No me digas, no me habías dicho. Sí, te lo había dicho, pero entonces me había dicho que... Entonces estabas mirando el bolsillo, ¿no? Pero ahora ya te das cuenta de la utilidad y ya no te preocupa tanto. Igual, si yo quiero algo que tenga más proteína, bueno, pues tengo el PPP, que la ventaja además, fijaros, es que el PPP tiene proteína de suero. Entonces me combina proteína de soja con proteína de suero. También si alguno lo preparo con leche, tengo ahí proteína de suero. Pero ya sabéis que el problema de prepararlos con leche es que se van a absorber más lentos. Pero bueno, sabemos que no es un H24 y no es lo mejor, pero es un apaño. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que seamos capaces de que la gente haga ese paño, porque lo que quiero es que la gente se dé cuenta de lo importante que es alimentar el ejercicio. Y una vez que se da cuenta de lo importante que es alimentar el ejercicio, se va a dar cuenta de lo importante que es alimentarlo de la mejor manera. Pero ese primer paso puede ser importante. ¿De acuerdo? Entonces, también a la gente que viene con el bienestar general y a mantenerse, vamos a conseguir recordarle lo importante que es hacer ejercicio, y sobre todo a la gente que ya vamos teniendo una edad. Porque nos damos cuenta de que, oye, cada día me cuesta más, y lo que queremos es, entre comillas, como aquel que dice, no envejecer.
Y lo que hay que hacer es envejecer saludablemente. ¿Y qué ocurre cuando no te cuidas? Que a medida que vas cumpliendo años, tu masa muscular es lo que se va deteriorando. Entonces, lo principal que hay que cuidar es tu masa muscular. Por eso, si no quieres preocuparte de hacerte mayor, lo que tienes que hacer es ejercicio, y sobre todo ejercicio de intensidad. Este tío tiene 94 años y te dice que empieza las mañanas tomándose un batido de proteínas. Y luego remero, claro, cómo no. Y entrena duro. O esta mujer tiene 77 años y entrena duro. Y se toma su batido de proteínas todas las mañanas. Es decir, esa nutrición, ese ejercicio, permiten que yo esté disfrutando de la vida durante muchos más años. Y de eso es de lo que se trata. De que ayudemos a la gente a cuidar su salud y a disfrutar de la vida. Y de nuevo, lo que os digo siempre, aprendamos cosas todos los días, pero no vale solo aprender, hay que llevarlas a la práctica. Luego, si hoy hemos dicho algo que tú dijeras, pues yo creo que esto lo sabía, pero a lo mejor no lo estaba haciendo bien, pues es la oportunidad de demostrar que lo sabes, de ponerlo en tu plan de entrenamiento, de sumar eso que hoy, ahí había algo que no lo hacía bien, súmalo. ¿Por qué? Porque cuando lo hagas y demuestras que lo sabes, te lo vas a demostrar también a ti. Y eso te va a dar el poder para luego llegar a los demás. Y nosotros queremos llegar a los demás. Queremos compartir este conocimiento. Queremos compartir nuestros productos. Queremos que los demás sean capaces de sacarles todo el partido que le estamos sacando nosotros. Luego, primero ese producto del producto y luego los demás vendrán a decirte, Julián, ¿qué estás haciendo para tus 57 años seguir remando como un animal? Pues intentar entrenar bien, descansar bien y tomar mi batido todos los días para desayunar y todos los días después de entrenar. ¿Ok? Vamos a aprender, vamos a actuar, vamos a compartir. Vamos a ser capitanes de nuestra alma y dueños de nuestro destino y vamos a influir positivamente en el destino de todos los que están a nuestro alrededor. Bueno, pues más o menos esto era lo que quería contaros y espero no haberos cansado mucho, porque si me aguantáis un poquito más, tengo por ahí un montón de preguntas de esas que nos habéis mandado y me gustaría intentar responderlas. ¿Ok? Así que, si os parece bien, vamos a pasar a responder algunas de esas preguntas que nos hacéis con vuestra formulación, para que veamos qué es lo que os preocupa y cómo podemos resolverlo. Muy bien, chicos, pues vamos allá con esas preguntas. Tenemos algunas que nos hablan mucho del control de peso y el F1 Sport. Por ejemplo, hay gente que nos pregunta que si en un control de peso se puede sustituir el F1 por F1 Sport. No es sustituir, es F1. Pero bueno, ahora vamos a ello. ¿Qué producto de H24 es el más recomendable para el control de peso cuando haces cardio en el gimnasio? O hablando de la necesidad de perder peso y ganar masa muscular, si se pueden hacer las dos a la vez usando F1 como sustitutivo de comida y los productos H24 el resto del tiempo. Pues muy buena idea. El control de peso en Herbalife Nutrition lo hacemos con el Fórmula 1, porque es un batido que tiene un alto valor nutricional y que me permite sustituir una comida dando todos los nutrientes y con muchas menos calorías. Entonces, me tomo un batido al día si quiero controlar mi peso, 2 batidos al día si quiero ahí tirarle al alien un poquito para atrás, ¿no? Entonces, perfecto. El F1 Sport es un F1 como cualquier F1, a todos los efectos, ¿vale? Tiene el carné de Fórmula 1. Ahí está. ¿Qué ocurre? Que la proteína es diferente y tiene algún extra para deportistas. Luego es un F1 un poquito especial, pero no pierde la categoría de F1. Gana la categoría de F1 especial para deportistas. No soy deportista, pero me gusta el sabor. Tómatelo. Evidentemente te va a funcionar igual de bien. Pero, pues a lo mejor no estás desaprovechando lo demás. Ya que te lo tomas, pues aprovecha ya el deporte. ¿Vale? Durante el ejercicio, otra de las cosas que haremos para controlar ese peso, ya lo hemos dicho antes, es hidratar con hidrate, para no sumar calorías y obligar al cuerpo a usar las grasas. ¿Ok? Y sí, el Fórmula 1 puede ser mi batido para recortar calorías en las comidas y el resto de productos H24 los utilizaré, pues el hidrate para hidratarme y el Reveal Strength después de entrenar. Y introduciré estrategias como el hacer el ejercicio en ayunas, por ejemplo, por la mañanita, y luego me desayunaré mi Fórmula 1 Sport. ¿Ok? Más preguntas. Me dicen que después del ejercicio de cada mañana, el del sistema que estáis haciendo, que cada día hay una disciplina diferente, tomáis el batido y le incorporáis 2 cucharadas de Reveal Strength. Y me preguntáis si es correcto porque ya suma 28 gramos de proteína.
Y luego también hay una pregunta que dice, ¿qué podría ingerir de comida y complementos las próximas semanas para aumentar de peso saludablemente junto a mis entrenamientos de fuerza? Me gustaría saber la conveniencia de hacer entrenamiento de fuerza una vez por semana en ayunas y después mezclar una ración de cada, mezclando el F1 Sport y el Reveal Strength, porque entonces ya superaríamos los 25 o 30 gramos de proteína que el cuerpo puede asumir en cada comida. Bien, importante. 25 o 30 gramos sería el límite de asimilación de proteínas para síntesis muscular, ¿de acuerdo? Sería con proteína de suero, con soja a lo mejor hasta podría llegar a los 35, pero no quiere decir que no pueda tomar más, quiere decir que no lo voy a aprovechar. Y tampoco es un límite de, oye, 25, 26, suena una alarma, que me decía, si sumo 28, 28 perfecto. Lo que no tiene sentido a lo mejor es que sumes un batido, que te lo hagas el batido F1 Sport con leche, que ya tiene 20, más 25 del Reveal Strength, te vas a 45. Ahí estás desaprovechando demasiado. Entonces, ¿qué haría yo en ese caso? Bueno, no me dices que quieras ajustar peso, me dices que quieres aumentar de peso. Entonces yo me daría el entrenamiento, no haría los entrenamientos en ayunas, si quiero aumentar de peso. Me tomaría un Fórmula 1 Sport, me iría a entrenar, me tomaría un Reveal Strength y luego me tomaría otro Fórmula 1 Sport, si quiero aumentar de peso. No, es que sí, pero no, que no, pero sí. Bueno, pues entonces, vale, hago entrenamiento en ayunas, acabo el entrenamiento, me tomo el Reveal Strength y media hora después me desayuno el Fórmula 1. No, que quiero apurar más el recortar el peso. Entonces, acabo de entrenar y me tomo el Fórmula 1 como mucho, añadiéndole una cucharadita extra o dos de Reveal Strength. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y así estamos cubriendo todo eso, pero utilizando o no el entrenamiento en ayunas según lo que estemos buscando. Es muy importante, siempre después de entrenamiento en ayunas, ya que he obligado al cuerpo a hacer entrenamiento en ayunas y va a abrir la ventana metabólica y no tengo reservas de nutrientes, darle. Esto es como, no le puedo engañar, es como, oye, ven, y no te doy nada. Luego sale como pastor mentiroso ya. Cuando le digas al músculo que trabaje te va a decir que tu tía. No, pero en serio, no debo hacer entrenamiento en ayunas y luego no va a dar una buena nutrición. También de entrenamiento en ayunas. Cuando se hace ayuno y se entrena tomando la bebida de fibra, avena de manzana o el CR7, al tener la fibra, proteína y el CR7 carbohidratos, aunque sea mínima la ración, ¿no se está haciendo ayuno o sí? Bueno, ahí tenemos nuestro desayuno, con nuestro aloe, con nuestro té, tal. Lo que yo haría normalmente es hacer entrenamiento en ayunas y tomar el desayuno después. Vale, si ese es mi desayuno, yo diría, no lo hagas así. Haz el entrenamiento en ayunas, pero antes del entrenamiento, lo que sí que tienes que hacer es hidratarte. Entonces yo diría, tómate el aloe con té y después del entrenamiento te tomas el batido. Yo es que me gusta el batido, además tomármelo también con un té. Bueno, pues te tomas otro té, no pasa nada, ¿vale? Pero antes del entrenamiento, lo que sí que hacemos es en ayunas, lo que sí que es importante es hidratarte. Entonces si me dices, yo es que me hidrato con fibra, pues mira, no está tan mal. Y como tú dices, la cantidad es muy pequeñita. Al final, acordaros que no es entrenamiento en ayunas, porque el cuerpo tiene en realidad, tiene ahí reservas. Es entrenamiento en baja disponibilidad de glucógeno. Entonces, que te tomes la fibra, porque la estés tomando fibra con té o lo que sea, porque te estés haciendo alguna mezcla de estas, y te lo tomas antes del entrenamiento, no me importa, porque me importa que te hidrates antes del entrenamiento. Sí que no te tomes el CR7 antes. Otra cosa es que ya te empieces a tomar el CR7 durante. Como ya el organismo está utilizando las grasas, vale, no las voy a utilizar tanto, pero si quieres sacarle el máximo partido al entrenamiento en ayunas, tampoco te lo tomes durante. Lo puedes tener ahí por si te da una pájara, si le metes mucha intensidad al entrenamiento. Sobre todo si sales con la bici o algo de eso, pues te llevas una botellita de hidrate y te llevas una de CR7. ¿Vale? Incluso nosotros hacíamos en el Biking Tour una de hidrate con lift-off. Juntábamos el hidrate con lift-off. Pero llevamos una de CR7, porque si ves que te da la pájara, te das al CR7, que te va a dar ese poquito de esos hidratos de carbono, te van a dar ese plus de energía, ¿vale? Entonces lo que buscamos con el entrenamiento de ayunas es movilizar esas grasas y lo mejor sería, pues eso, aloe, té, lift-off, esas cosas antes y todo lo demás ya después. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese poquito, dependiendo de cómo quieras tú apretar, no pasa nada. Pero lo que es muy importante, sí, es respetar una buena hidratación, aunque el entrenamiento sean ayunas. Y luego llevar, por si te da la pájara, el CR7 contigo. ¿Ok? Otra pregunta nos dice, si practico habitualmente ejercicios funcionales aeróbicos y anaeróbicos, tipo CrossFit, HIIT, remo, poco de aeróbico tiene el CrossFit y el HIIT, ¿no? El remo, bueno, tenemos a veces entrenamiento un poquito más aeróbico, pero menos. ¿Podría mezclar una misma proporción o porcentaje de Reveal Strength y Reveal Endurance para mejorar recuperación y rendimiento? ¿Se debe mezclar el café de proteína con el batido? Bueno, pues vamos a hablar de las mezclas. Siempre puedo mezclar productos, igual que mezclo alimentos para hacer una receta. Siempre y cuando yo sepa de qué están hechos mis productos,
yo me haya estudiado sus etiquetas, sepa lo que tengo y sepa lo que busco, qué me aporta cada uno. Yo el café lo estoy mezclando un montón. Porque yo, por ejemplo, cuando hemos dicho antes que al batido del desayuno le añado un poquito más de proteína y le decía, voy a añadir PPP, ahora depende del sabor que me haga el batido, si me lo hago de fresa, sí le añado PPP. Pero si me hago un batido de galleta crujiente, le añado un poquito del café de moca y me queda un sabor de la muerte. Y estoy dándole ese extra de proteína y me tomo un poquito de cafeína por la mañana y ya me tomo mi café de por la mañana. Entonces, todo es tener un poquito de sentido común. ¿Puedo mezclar Reveal Strength y Reveal Endurance? Pues claro que sí, lo hemos dicho antes. Pero fíjate, en este caso, yo te diría, en el caso del CrossFit o del remo, que hay días que son típicamente duros y días que son más blandos. Yo te diría que los días más duros te tomarás Reveal Strength y los días más de resistencia te tomarás Reveal Endurance. ¿Por qué? Porque el día que el machaque ha sido machaque, es mejor tomar Reveal Strength. No es que ha sido machaque, pero además duro, pues tómate un Reveal Strength y media hora después un Endurance. Pero lo primero un Strength. Pero los días que son flojos, con que te tomes un Reveal Endurance o 2 a la semana, ya rellenas lo suficiente las reservas de glucógeno para ese tipo de entrenamiento, ¿vale? No si estuvieras haciendo maratón o triatlón todos los días, pero para ese tipo de entrenamiento sí. Entonces, bueno, podemos hacer ese tipo de combinaciones. Y hay, es verdad, algunos productos que están diseñados para una aplicación precisa. No puedo juntar un hidrate con un CR7 en la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Porque llevan una proporción de sales, ahí es muy importante. Entonces, si yo quiero decir, no, es que yo quiero ni hidrate ni CR7. Bueno, pues si he hecho un hidrate y un CR7, tendré que poner el doble de medio litro, 1 litro de agua. Y en 1 litro de agua pongo un sobre de hidrate y un sobre de CR7. Entonces sí, ahí sí puedo hacer esa mezcla. Entonces, tener en cuenta esos detalles cuando hagáis mezclas de productos de la línea H24, ¿vale? Y ya hablando de hidratación, me preguntan, ¿cuánta cantidad de agua tiene que tomar una persona? ¿El peso de una persona influye en la cantidad de agua que toma? Pues resumiendo, mejor que zozobre que no que zofalte. Lo del agua, prefiero que os paséis. Si lo más que va a pasar es que vayáis al aseo, no pasa nada. El exceso de agua se elimina sin problemas. Y la falta de agua sí que es un problema. Y sin resumir, sí pero no. Es verdad que una persona más grande puede que necesite más agua, porque tiene un metabolismo mayor. Pero el peso no es el condicionante fundamental para la cantidad de agua. El condicionante fundamental es el clima. O sea, tenga yo el tamaño que tenga, el día que haga calor, más agua, el día que haga frío, menos agua, o el día al revés. El día que haga frío, más agua, el día que haga calor, mucha más agua, ¿vale? Y luego hay diferencias individuales. ¿Cómo las aprendemos? Pesándome antes y después. También puedo saber a priori que una persona obesa va a sudar más, pues va a necesitar rehidratarse más. Entonces, al final, individualizamos las cosas y vamos entrenando nuestra hidratación para hidratar correctamente cuando nos toca hacer ejercicio. Y alguien ha preguntado por ahí que cuál era el batido Power que Julián les hacía a los participantes de la Viking Tour. Yo creo que esto viene del primero. Fijaros que ahí, esto fue en el camino, ahí, cómo estamos todos juntos en una mesa, ahí todos preparando los batidos, cada uno mezcla, cada uno hacíamos una cosa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, salía a la primera etapa de la bici, la hacía en ayunas, entonces, claro, era diferente, había desayuno, la gente desayunaba antes y salía, y otros salíamos sin desayunar, bebíamos algo, como os decía, nos hidratábamos y salían ayunas. Entonces, yo mi primera parada, mi primer repostaje tenía que ser muy potente, a lo mejor ahí venía ese batido Power, ¿no? Y lo ideal ahí probablemente sería un Reveal Endurance, pero me acuerdo que en el primero nos quedamos sin Reveal Endurance y hicimos una especie de mezcla, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué hago? Pues me acuerdo que en aquel primero, bueno, en todos los Viking Tour siempre mezclamos ilusión, esfuerzo, ganas, compañerismo, pasión, de esa pasión Herbalife Nutrition que vosotros bien conocéis, pero en ese primero, cuando íbamos en ayunas, íbamos bebiendo hidrate con Liftoff y cuando parábamos, como no teníamos Reveal Endurance, cuando nos quedamos sin él, hicimos una especie de apaño que era PDM con Prolong. Si no, preguntarle, yo creo que Kleiber se acuerda. Y luego también hacíamos a veces mezclas de F1 con Prolong. Pero bueno, lo que os decía, también cuando llegas al final, si te has machacado mucho al F1, que lo hemos dicho antes, le añadimos un par de proteínas de Reveal, sobre todo si te tomas un F1 de vainilla o de cookies, le pones el chocolate y le da un puntito espectacular, ¿vale? Pero podemos hacer esas mezclas con sentido común. Y la última pregunta, porque esta es de la de nota, que alguien que nos ha contado que su marido va a correr una carrera de estas tremendas en septiembre, una carrera en el Valle de Aosta, donde hacen 350 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 27.000 metros. Una carrera de estas que son non-stop, pero bueno, se para obviamente,
porque tiene el límite en 150 horas de margen para finalizar, pero bueno, se para comer, se para descansar. Y es un poco, son pruebas, como ya dice, de autosuficiencia, y tienes que gestionar la nutrición y tienes que gestionar los descansos, porque ella me decía que apenas van a dormir. Pues es muy importante, primer consejo, es muy importante gestionar bien los descansos. Al revés, dormir. Y dormir por la noche. Aunque lleves con faros de eso y puedas correr y tal, y digas, es que hace calor en el día, ya, pero el ritmo del cuerpo es el ritmo del cuerpo. Es mejor dormir por la noche. Si es mucho mucho calor, pues a lo mejor duerme menos por la noche y haz un descansito en el rato que haga más calor, te metes ahí en una sombra. Pero sobre todo por respetar los ritmos del cuerpo. Y dormir bien. Porque al final, fíjate que estamos hablando de 350 kilómetros, 150 horas. Y os voy a poner dos ejemplos de dos deportistas que he llevado yo a través de Herbalife, que Herbalife les ha apoyado nutricionalmente y yo he sido su asesor para hacer estos dos eventos. Uno fue Darío Dorta, que hizo el Run Espiral, que era una carrera que recorría las 7 Islas Canarias en 7 días. 400 kilómetros, en 70 horas corriendo. ¿Por qué? Porque cada día corría 10 horas, más o menos 70 horas, fijaros que en 150 me sobran la mitad. Esa otra mitad de horas son para dormir. Con 10 horas corriendo puedo cubrirlo perfectamente, con 10 horas al día, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros lo que estamos calculando. Y con un desnivel un poquito más bajo, pero que tampoco era ninguna tontería. Bien, y la otra fue una mujer, la primera y la única mujer que ha llegado al Polo Sur por la ruta de Amundsen, y además, no con un trineo tirado por perros, no, tirando ella de su propio trineo que pesaba 170 kilos. En este caso hablamos de 81 días, porque era el límite de tiempo, porque esto se hace en verano, porque en verano solo están a 40 grados bajo cero, que con el efecto del viento llega a ser menos 70, ¿vale? Y arrastra un trineo de 170 kilos, recorrió en esos 80 días aproximadamente unos 2.000 kilómetros, un poco más de 2.000 kilómetros, y además la mayor parte de la Antártida está en altitud. En una altitud que allí son 3.000 metros, pero como los polos están achatados, pesa menos la atmósfera y equivale a unos 4.000 metros de altitud. O sea, fijaros la palicica, ¿eh? Bueno, pues ¿qué hicimos con estos dos? Bueno, pues con Darío, por ejemplo, en el caso de Darío, me acuerdo que él me decía que él quería, porque le tenía mucho cariño, los macarrones de su madre. Entonces, como todos los días paraba y cenaba, se tomaba esos macarrones. Potenciamos el desayuno, un desayuno que él tomaba potente, lo potenciamos además con el batido, y durante toda la prueba iba bebiendo con CR7 y con Prolon, iba combinando. Y como no nos daba con eso, lo que decidimos es que de las 10 horas que corría cada día, las 3 últimas horas bajaba de ritmo, porque claro, cuando vas a menos ritmo, te permite asimilar más nutrición. Y entonces iba tomando Rebuild Endurance. Es decir, íbamos bebiendo con bebidas de rehidratación los ratos que iba más fuerte, y cuando él decidía que quería bajar de ritmo, o porque fueran cuestas o por lo que él quisiera, pasaba al Rebuild Endurance. Y Astrid hizo una cosa un poquito parecida. Bueno, luego, como os decía, cuando llegaba se tomaba otro Rebuild Endurance, los macarrones con tomate, por la noche el Restore, todo el rato hidratándose, se pesaba para comprobar que había hidratado bien y si no bebía un poco de más, y a la mañana siguiente otra vez lo mismo, ¿vale? Así todos los 7 días. Y Astrid hacía una cosa parecida. Astrid hacía 11 horas diarias con el trineo, y entonces en cada hora iba bebiendo, pero paraba los últimos 10 minutos de cada hora para beber un poco más, porque la bebida la tenía que tener escondida para que no se congelara. Y a veces había cortado barritas en trocitos, se metía un trocito de barrita, que ya los tenía porque si no, no se pueden cortar por el frío. Además me acuerdo que estuve con ella haciendo un anuncio en una cámara frigorífica de unos helados para intentar morder una barrita a 20 grados bajo cero. No estábamos a 40, estábamos a menos 20. Intentar morder una barrita y era imposible, macho. Entonces ella las llevaba ya cortadas en trocitos, y entonces lo que hacía era, en esa parada, se lo metía en la boca, la iba atemperando en la boca y luego ya la masticaba y se la podía comer, ¿vale? Y estaba continuamente con Prolon, en las paradas tomaba un poquito de Endurance, y en las comidas tomaba Endurance, además de las comidas que ella tenía. El desayuno lo potenciaba con Fórmula 1, la comida la potenciaba con Fórmula 1, y la cena tenía una comida deshidratada que también la potenciaba con Fórmula 1. Esta mujer tenía que llevar todo su comida ahí. Todo eso lleva comida deshidratada y por eso lleva tan cantidad de batidos. El 70% de su nutrición fueron productos Herbalife Nutrition. El 70% de todas las calorías que consumió. Y era una barbaridad. Yo estuve entrenando con ella en verano, ahí estoy con ella, y entrenábamos, ese soy yo. Estoy con unos bastones en un camino, con un arnés y con unas cadenas, arrastrábamos ruedas de camión para la resistencia, entrenar la resistencia en altura. Estuvimos haciendo en Sierra Nevada también, del trineo. Ahí está la ruta que ella hizo, que es una barbaridad, y esto que os pongo aquí es un recorte
de la tabla Excel que teníamos, en la que teníamos medido todo, porque luego ya lo tenía todo súper racionado. Porque claro, pensar que si nos quedábamos cortos no iba a llegar, si nos pasábamos se iba a pasar de peso. Y había que afinar súper afinado. Y teníamos partes en las que por el trayecto íbamos a 4.000 calorías diarias y partes en las que nos tuvimos que ir hasta las 6.000 calorías diarias. Y todo estaba súper ajustado. Y ella calculó exactamente todas las dosis de todo, las separó todas y cada día por la noche en la tienda luego sacaba las dosis del día siguiente, descongelaba, fundía el hielo para tener los 7 litros que se bebía al día siguiente y preparaba todo el día siguiente. Espectacular. Y el 70% productos de Herbalife Nutrition. Así que, como veis, tenemos una línea espectacular que os puede permitir hacer todo aquello que vuestra imaginación sea capaz de imaginar, siempre y cuando lo hagáis con sentido común, con cabeza y con esa buena nutrición. Así que vamos a por ello y espero veros pronto. Muchísimas gracias, Julián. Ha sido un auténtico placer volver a escucharte y espero que todos vosotros hayáis disfrutado de esta completísima formación de producto, de esta completísima formación de la línea H24. Pero bueno, todo lo bueno llega a su fin y en esta ocasión nos despedimos, pero estad muy atentos porque seguro que muy pronto seguiremos anunciando nuevos eventos y nuevos